Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo video que les compartiré acerca del tema funciones y labor del neuropsicólogo clínico en la rehabilitación del paciente neurológico. Este documento está tomado, el tema de hoy está tomado de la fuente que está citada en pantalla, que es de pues un compendio, la verdad, muy interesante llamado Diferentes propuestas de rehabilitación neuropsicológica en Latinoamérica. Y pues bueno, este es el capítulo 8 de este maravilloso texto, así es que, y hay muchas aportes, ideas acerca de qué es lo que nos tocará hacer ahora en la rehabilitación, pues, de estimulación cognitiva. Bueno, para empezar, pues hay que partir por el concepto de neuropsicología clínica, la cual emerge como un área independiente dentro de la psicología profesional y que desde finales del siglo pasado, pues los psicólogos han investigado los efectos conductuales de las lesiones sobre el cerebro, no solo para comprender los procesos normales, sino también por un deseo real de aliviar las molestias y discapacidades derivadas. Bueno, en ese sentido me gustaría decir que existe como el concepto de neuropsicología justo básica y clínica. La básica es aquella que se encarga de estudiar a aquellos sujetos que no presentan como tal un déficit cognitivo, como muy probablemente serán algunos o muchos de los pacientes con los que nos está tocando trabajar, mientras que la clínica se encarga de estudiar a aquellos pacientes que sí han derivado de alguna lesión producida por cuestiones de la edad, ¿verdad? Cuestiones del desarrollo o por algún accidente cerebrovascular, algún déficit cognitivo o alguna situación por ahí compleja, ¿ok? Ahora, la neuropsicología, desde la definición de Rufo Campos, es la ciencia que estudia la relación que existe entre las funciones cerebrales, la estructura psíquica y la sistematización sociocognitiva en sus aspectos normales y patológicos en todos los periodos evolutivos, ¿ok? Partamos por eso también. Ahora, ¿qué hace, según Mías, qué hace un psicólogo, un neuropsicólogo clínico? Hace, según él, tres cosas: la evaluación y descripción de los procesos neurocognitivos, un diagnóstico clínico topográfico y además establece una programación terapéutica de la reorganización de las modalidades funcionales cerebrales y del comportamiento, que parte de estas tareas las hemos realizado de algún modo y forma parte de lo que justo vamos a hacer mediante un programa terapéutico para este paciente. Y bueno, ¿qué entendemos por rehabilitación neuropsicológica? Se entiende como el diseño o implementación de estrategias que están encaminadas a conseguir que un sujeto que padeció una lesión cerebral vuelva a operar de la misma forma, ¿ok? Antes de realizar un diseño rehabilitador debe tener en cuenta desde dónde se parte conceptualmente, hasta dónde se quiere llegar y cuál es el objetivo final. Los métodos centrados en la rehabilitación en ambientes clínicos generalmente utilizan diversas técnicas de estimulación y de entrenamiento cognitivo, además de técnicas de modificación conductual que pueden reformar el comportamiento social de los pacientes. Ahora, en ese sentido, los objetivos de la rehabilitación son dos: favorecer la recuperación de las funciones, capacidades o habilidades necesarias para alcanzar los objetivos, o sea, restituir la función, o favorecer la recuperación de objetivos trabajando, con el paciente para que logre alcanzar estos logros utilizando diferentes medios. El objetivo en este caso es sustituir o compensar cuando no es posible restituir la función, ¿ok? Ahora, en ese sentido, el neuropsicólogo clínico tiene distintas tareas. Para la estimulación cognitiva o rehabilitación cognitiva, las funciones como la atención, la percepción, la memoria, la comunicación, las funciones ejecutivas, el razonamiento o el cálculo, así como de la recuperación de la independencia en actividades de la vida diaria, que será justo una de las tareas importantes, sobre todo cuando se trata de pacientes que sí devienen de déficits importantes, así como que estas van desde la autonomía en la higiene, en el vestido, hasta la capacidad para impartir una clase, si por ejemplo el paciente era un profesor, o de emitir una sentencia en el caso de un juez. Imagínense, hay como prácticamente estas condiciones, se trata de aspectos que pueden ser más o menos complejas, pues evidentemente va a representar el nivel de complejidad va a residir en función de las tareas que realizaba el paciente de manera premórbida. Ahora, más funciones que también hace el neuropsicólogo clínico, pues es la intervención en alteraciones emocionales, ansiedad, depresión,
adaptativas y funcionales como irritabilidad, desinhibición, agresividad, apatía. Como he mencionado antes también, los pacientes neurológicos o neuropsicológicos tienden a tener síntomas, desarrollar posibles síntomas psicológicos, clínicos, y es importante también atenderlos. El entrenamiento funcional para promover la reincorporación familiar y social laboral de la persona afectada, y también la orientación a las familias sobre cómo tratar a la persona afectada y cómo colaborar en su proceso de rehabilitación. Ahora, hay varios puntos a considerar en los procesos de rehabilitación, les mostraré ahora. Pues para empezar, comprender los procesos subyacentes al daño y su evolución, realizar una evaluación que permita desenmascarar el defecto primario de base antes de iniciar la enseñanza rehabilitatoria, es decir, una evaluación neuropsicológica, que es lo que hemos hecho. Establecer los objetivos de la rehabilitación, establecer una jerarquía de tareas que la persona debe cumplir paso a paso, identificar las fortalezas y debilidades, los recursos con los que cuenta el paciente, apoyarse en las formas intactas de la actividad durante el proceso de enseñanza para llevar la función afectada a un nivel de ejecución más bajo, y evaluar la capacidad de aprendizaje y aprovechar las formas de cada individuo para aprender más fácilmente. Otros puntos a considerar pues será transferir paso a paso la enseñanza rehabilitatoria del material de apoyo al nivel verbal, evidentemente, apoyarse en el estilo de vida premórbido del paciente, ya que éste adquirió en el pasado un gran caudal de conocimientos intelectuales, lingüísticos y sociales, y obviamente para esto nos apoyaremos de la familia, ¿ok? Y de las entrevistas previas. Centrar las actividades de recuperación en tareas que representen un reto que el paciente pueda lograr hacer con algo de ayuda del terapeuta, sin que éstas sean demasiado fáciles y puedan volverse aburridas o muy difíciles que generen frustración. Tomar en consideración los motivos, objetivos e intereses del paciente en la actividad a realizar. Evaluar el nivel de conciencia y la capacidad de autorregular las emociones y conductas, y señalar constantemente al paciente tanto el defecto como el efecto de la acción. Evaluar el estilo de afrontamiento y las respuestas emocionales a retos y fracasos cognitivos, y brindar un tratamiento integral de los síntomas, y evaluar el grado de comprensión que tiene la familia acerca de las dificultades cognitivas, es decir, de lo que pasa con su familiar, ¿ok? Y obviamente atender mediante la orientación en esta área, pues bueno, de brindar a la familia toda la información necesaria para que también se incorporen como parte de la red a este tratamiento. Ahora, algunos factores de eficacia. Al diseñar un programa de rehabilitación se debe considerar el grado de conciencia que tiene el paciente de su enfermedad. Algunos pacientes incluso pueden llegar a presentar déficits para la integración o el reconocimiento de que existe como tal un déficit o una deficiencia, un deterioro. La capacidad de decisión y autorregulación de su comportamiento, el nivel de afectación de las funciones cognitivas y las necesidades de apoyo de la familia. Ahora, algunas dificultades comunes en la rehabilitación son que, uno, el paciente suele creer que va a recuperarse al 100% o que la recuperación espontánea será suficiente, cuando no siempre pasa, ¿ok? Es decir, es importante que acompañado de la rehabilitación, pues quizás fisioterapéutica, quizás conductual, quizás la rehabilitación médica, también exista este apoyo desde la neuropsicología. La falta de sentido de urgencia para iniciar la rehabilitación, ya que la discapacidad neurológica no se percibe como una amenaza directa a la salud. Ahora, algunos cambios. Los cambios físicos, conductuales y emocionales tras un daño cerebral dependen del área afectada. Las alteraciones varían entre personas según su personalidad y características previas, la condición premórbida, es decir, el estado antes del daño, la severidad de la lesión. Las personas con lesión cerebral suelen tener dificultad para aceptar su nueva identidad, suelen mantenerse en un duelo en la fase de negación, para que se resisten en ese sentido a esto, a aceptar la clase de persona que hoy en día se han vuelto, ¿no? El daño cerebral, al ser un evento súbito, impide al paciente tomar conciencia inmediata de sus déficits, y los cambios en las demandas del entorno provocan que el paciente abandone actividades que ya no puede realizar sin comprender del todo por qué sucedió. Las comparaciones obviamente también es algo con lo que tocará trabajar, ¿sí? Los pacientes con daño cerebral tienden a compararse con otros buscando demostrar que están mejor que los otros, ¿no? Estas comparaciones se basan en aspectos como poder caminar o moverse más, razonar o hablar mejor, ser más rápidos o necesitar menos ayuda. Esta percepción se convierte también en un argumento para evitar la terapia, tanto frente a los familiares
como ante los especialistas. Ahora, algunas afecciones emocionales. Los pacientes con secuelas neurológicas presentan también afectaciones cognitivas y emocionales, principalmente en el área frontal y temporal. Algunas manifestaciones comunes emocionales son cambios bruscos de humor y acentuación del carácter, depresión, ansiedad, irritabilidad y baja tolerancia a la frustración, agresividad verbal o física y una menor sensibilidad social. Además, también pueden mostrar pasividad, apatía y falta de motivación o dificultad para iniciar proyectos o metas personales. En terapia suelen aparecer retraimiento, aislamiento o agresividad, reflejo pues, del impacto del evento vivido. Aunque el paciente es protagonista de su cambio, sus capacidades y oportunidades se encuentran muchas veces limitadas o empobrecidas y esto obviamente también representa una afectación emocional. Ahora, por otro lado, también en neuropsicología aplicada clínica hay otras funciones que también deben de cumplirse, como cuáles. Bueno, pues para empezar, la rehabilitación neuropsicológica busca ayudar a mejorar la calidad de vida y las relaciones familiares del paciente neurológico. Por lo tanto, el neuropsicólogo no solo trabaja las funciones cognitivas, sino también aspectos emocionales, sociales y conductuales. Los objetivos generales de la rehabilitación en ese sentido es favorecer la adaptación del paciente a su nueva condición, promover la independencia en la vida cotidiana y obviamente para eso se inician procesos incluso en los que se alía de la terapia ocupacional, por ejemplo, facilitar la integración familiar y social y disminuir los efectos emocionales derivados del daño cerebral como tal. Ahora, algunas funciones terapéuticas principales será enseñar la tolerancia, es decir, se fomenta en terapia grupal mediante el respeto de turnos y paciencia hacia otros pacientes. Enseñar la organización, cómo se estructuran horarios y rutinas para establecer el orden diario y la regulación temporal. Se trabaja la regulación, el terapeuta guía verbal y gestualmente la tarea hasta que el paciente logra autorregularse. Motivar al paciente, se trabaja o se comienza con actividades que potencien fortalezas evitando frustración. Se usan descansos breves y reforzadores positivos. Esto es importante ya que a menudo el terapeuta podrá elegir ejercicios, primeramente ejercicios que representen menos nivel de esfuerzo, de frustración, para que el paciente se sienta motivado a continuar. Desarrollar sentido del humor, se utilizan chistes blancos, lenguaje coloquial para aliviar el estado de ánimo, sobre todo cuando puede generarse una tensión inicial al sentirse evaluados, al sentirse juzgados, al pensar, el paciente pensar que a lo mejor no está siendo suficientemente próspero, no está mostrando un avance. Fomentar la empatía. Se realizan actividades grupales que promuevan la ayuda mutua y la valoración del otro. Ahora, algunas estrategias de participación en los procesos de rehabilitación neuropsicológica es que, bueno, la participación del paciente activa es sin duda clave para el éxito terapéutico. Sin embargo, muchas veces el paciente puede presentar resistencia, desinterés o fatiga debido a las limitaciones cognitivas, emocionales o la falta de conciencia del déficit. Por ello, el neuropsicólogo debe recurrir a estrategias creativas, empáticas y flexibles que promuevan la colaboración de una forma natural y positiva. ¿Cuáles? Vamos a ver algunas. Una es disfrazar actividades para facilitar la colaboración. ¿Esto cómo es? Esta técnica consiste en presentar los ejercicios terapéuticos bajo una apariencia lúdica o funcional, es decir, a manera de juego, para que el paciente las perciba como una experiencia agradable y no como una tarea clínica. Si el paciente se niega a escribir, se le puede invitar a dibujar y luego colocar nombres o fechas, logrando que así ejercite la escritura sin notarlo. El objetivo es reducir la resistencia y aumentar que se involucre a través del juego, la creatividad y la espontaneidad. Este disfraz terapéutico, por así llamarlo, permite también trabajar funciones ejecutivas como la atención, la memoria, el lenguaje, planificación, sin generar demasiada frustración. Así, se trata de adaptar la forma para conservar el propósito, ¿ok? Por ejemplo, en lugar de pedirle que complete una lista de palabras, se le invita a inventar un menú de restaurante, trabajando así memoria semántica y la escritura. Otro también es usar el humor y temas de interés personal. Eso está muy padre, ¿sí? Porque sabemos que el humor
genera distensión, genera motivación, puede generar o potenciar nuestra creatividad. Y hablando específicamente de lo que genera en este enfoque, pues en un humor adecuado es una herramienta terapéutica muy poderosa, ya que tiende a romper barreras emocionales, reducir la ansiedad y favorecer la conexión interpersonal. Reír con el paciente, compartir anécdotas o usar chistes ligeros, chistes blancos, humaniza la sesión y genera un clima de confianza y relajación. Pensemos, esto es importante, ya que hay que evitar en la medida de lo posible cualquier rasgo, cualquier síntoma, cualquier actitud pesimista, caras largas que desfavorezcan la oportunidad de que el paciente pueda sentirse en un ambiente seguro, en un espacio en el que aun y cuando pueda fallar o ser más lento en algunas actividades, no será juzgado. ¿Okay? El terapeuta debe evitar, por otro lado, ¿verdad? Hablando del humor, debe evitar la ironía o el sarcasmo y optar por un humor empático que desdramatice las dificultades y fomente la resiliencia. Incorporar temas de interés personal como deporte, música, juegos, recuerdos, aumenta la motivación, ya que el paciente se siente reconocido en su individualidad. La emoción positiva que se activa mediante el humor o el interés personal potencia la neuroplasticidad, mejorando así el aprendizaje y la retención de la información. Y bueno, un ejemplo es que si al paciente le apasiona el fútbol, se pueden diseñar ejercicios de atención y memoria usando tarjetas o nombres de equipos y jugadores. Y bueno, otro es fomentar la competencia sana para estimular el esfuerzo. La competencia bien orientada estimula el deseo de superación, la atención sostenida y la autorregulación. En contextos grupales se pueden crear pequeñas dinámicas en las que el paciente compite por cumplir una tarea cognitiva o física, siempre desde el respeto y la motivación positiva. Cuando el terapeuta reconoce los logros individuales frente al grupo, refuerza la autoestima y la participación. Es importante también que la competencia no se centre en ganar, sino en superarse a uno mismo y disfrutar el proceso. Comparar resultados de manera constructiva, como mira cómo mejoraste respecto a la semana pasada, refuerza la autoconfianza y la percepción de progreso. Por ejemplo, en una sesión grupal de atención, los pacientes intentan recordar secuencias de colores. El terapeuta felicita a todos, destacando el esfuerzo y los avances de cada uno. Ahora, algo que también será importante como parte de las tareas del neuropsicólogo clínico es tener conciencia de las limitaciones y hacérselo saber al paciente. Es sin duda uno de los retos más importantes en la rehabilitación, que el paciente tome conciencia de sus límites reales, ya que muchos niegan o los minimizan. El terapeuta guía al paciente mediante experiencias controladas y reflexivas, donde puede observar las dificultades que enfrenta en ciertas tareas. Estas vivencias permiten confrontar la realidad sin generar frustración y favoreciendo así la comprensión de su estado actual. Es fundamental que el profesional explique el daño cerebral y sus consecuencias con empatía, lenguaje claro y tono de apoyo, ayudando al paciente a entender que reconocer sus déficits no implica rendirse, sino dar el primer paso hacia recuperarse y la compensación funcional. En ese sentido, algunos aspectos claves de la terapia desde este enfoque es establecer objetivos realistas junto con la familia, dividir la terapia en tareas fáciles, moderadas y con un cierre positivo, ajustar actividades a los intereses premórbidos del paciente, usar instrucciones simples y centrarse en habilidades más que en actividades, desarrollar estrategias internas como autoinstrucciones, piensa antes de actuar. Estos aspectos obviamente también se convertirán en objetivos para la terapia de estimulación cognitiva. Ahora, hay aspectos emocionales también para las terapias de rehabilitación o de estimulación cognitiva. Sí, una de ellas es la que el autor llama apapachoterapia. Esta se refiere a una forma de acompañamiento emocional y afectivo donde el terapeuta brinda cercanía, comprensión y contención al paciente. No siempre, evidentemente, se trata de como tal abrazos, ¿verdad? A veces se trata, insisto, de una proximidad mucho más cercana, ¿ok? Sin que llegue necesariamente a cruzar ninguna línea que falte el respeto o que se malentienda, ¿ok? Pero sí, insisto, una proximidad que sí, en algunos casos sí va a representar como tal el abrazo, pero insisto, siempre
en contextos y espacios cuidados. Más allá del contacto físico-verbal, el apacho simboliza caricias para el alma, un gesto de presencia genuina que comunica seguridad y aceptación. Permite al paciente expresarse libremente, liberar frustraciones o tristeza y sentirse comprendido sin juicio. Y este enfoque fortalece el vínculo terapéutico y favorece la confianza y la motivación para participar en el proceso rehabilitador. Otro factor emocional es la flexibilidad terapéutica. Implica ajustar el ritmo, la duración y la intensidad de las sesiones según el nivel de atención, energía y estado emocional del paciente. En etapas iniciales, los periodos de atención suelen ser breves, por ello el terapeuta debe aprovechar los momentos de mayor disposición y permitir pausas cuando sea necesario. La flexibilidad, por lo tanto, no significa falta de estructura, sino respetar los tiempos individuales para favorecer la participación y evitar el agotamiento cognitivo o emocional. Este enfoque adaptable contribuye a mantener la colaboración sostenida y el bienestar general del paciente, es decir, todo lo que está plasmado en un programa, en una carta descriptiva, en una propuesta de intervención, es totalmente adaptable. ¿Cómo? A través de esto, la flexibilidad. Ahora, evitar confrontaciones. El terapeuta debe mantener una actitud empática, paciente y no autoritaria, recordando que los cambios de ánimo, conductas desafiantes del paciente son parte de su condición neurológica, no tomarlo personal. En lugar de discutir o imponer actividades, se busca redireccionar la conducta con amabilidad, humor o alternativas terapéuticas. Esta postura evita el conflicto y refuerza la alianza terapéutica, permitiendo que el paciente se sienta comprendido y respetado. La meta sí es convertirse en un aliado del paciente y no en su oponente, promoviendo un ambiente de confianza, aceptación y cooperación. Ahora, algunos enfoques del programa de rehabilitación, del programa de estimulación cognitiva son el trabajo grupal, favoreciendo la interacción, el apoyo afectivo y la socialización, el trabajo intensivo, mejorando la rapidez y la eficacia de la recuperación, la independencia, el fomento de la independencia en actividades básicas como alimentarse, vestirse, asearse o tareas instrumentales, y el trabajo interdisciplinario, integración constante entre terapeutas con metas en común. Y bueno, como conclusión, tenemos algunos puntos. El daño cerebral afecta múltiples áreas cognitivas, motoras, emocionales, sociales. La neuropsicología moderna busca una rehabilitación integral considerando al paciente y todo su entorno. El neuropsicólogo debe poseer empatía, paciencia, flexibilidad y una visión integral del ser humano. Eso sin duda alguna será parte esencial de cualquier proceso de intervención desde este campo. Y la meta es reorganizar los sistemas funcionales conservados para recuperar así su autonomía y su bienestar. ¿Ok? Bueno, pues les agradezco que hayan prestado atención a la información de este video y nos vemos para el próximo. Hasta luego.